Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español. A los que están con nosotros en esta mañana, gracias por traer la iglesia a esta facilidad. A los que nos ven a través de la transmisión, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar en sintonía. En este nuevo año, yo creo que Dios ha puesto en los corazones de nosotros aquí que no solo nos identifiquemos como seguidores de Jesús, sino que también se nos note más, ¿verdad? Yo creo que el Señor ha puesto eso en nuestros corazones. Y como la Biblia nos dice en 2 de Corintios que la única manera en que nosotros podemos cambiar de verdad, no por fuera, sino cambiar de corazón, es contemplando a nuestro Salvador. Esa es la única manera en que nosotros podemos crecer en santidad de verdad. Pues con ese propósito en mente, este domingo pasado comenzamos esta nueva serie titulada Siguiendo Juntos a Jesús, una serie basada en el Evangelio según San Marcos. Si usted está con nosotros y no está acostumbrado al lenguaje de la iglesia, no se preocupe, no se avergüence de eso. Los evangelios son los libros en la Biblia donde aprendemos sobre la vida de Jesús. La Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los evangelios son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pues estamos comenzando una serie sobre el segundo evangelio, el Evangelio de Marcos. Y entonces cuando leemos estos evangelios, usted va a encontrar variaciones, va a encontrar pequeñas variaciones dependiendo de quién está contando cuál evento, porque el autor de cada evangelio nos está contando la misma historia desde un punto de vista diferente, desde una esquina diferente, por así decirlo. Estoy copiándome de mi papá. Ahora, durante el sermón del domingo pasado yo les mencioné que aparte de esas variaciones que van a encontrar, cada autor también dirigió el evangelio que escribió a un público diferente. La intención de cada autor era que su público en particular descubriera algo especial sobre la persona de Jesús. Pues Marcos, pues él escribe este libro en un estilo más rápido, yendo más al grano que cuando uno lo compara con los otros 3 evangelios. Y él lo hace para comunicarle a su público que Jesús, a pesar de ser el Mesías esperado, pues en vez de venir de manera triunfal, de venir como un caudillo político que iba a liberarlos de los romanos que estaban ocupando Israel, o en vez de venir como un superhéroe justiciero social, él vino a completar su misión como el siervo sufrido, sobre quien había escrito el profeta Isaías. O sea, que Jesús, y si usted es cristiano, pues usted está de acuerdo conmigo de que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios mismo encarnado. ¿Es o no es? Dios mismo encarnado, quien tiene acceso a toda la información existente a la misma vez. ¿Es o no es? Por favor, esté de acuerdo conmigo, no me preocupe. Jesús, Dios mismo, quien tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia a través de un simple decreto. Él escoge voluntariamente cumplir su misión de redimir a la humanidad de la manera más humilde posible, a través de servir y a través de sufrir. Marcos lo explica con claridad en el capítulo 10, verso 45, donde leemos que Jesús dice que ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pues el domingo pasado vimos que todas las señales que le seguían comunicaban con claridad que Jesús no era un hombre cualquiera. Pero hoy vamos a ver que cuando Jesús se dejó de conformar a lo que el pueblo esperaba de él, porque cuando llega una persona nueva, cuando llega una persona que nos entusiasma, rápido le ponemos expectativas encima. Y cuando Jesús se deja de conformar a las expectativas que el pueblo ponía sobre él, pues entonces ellos ya no estaban tan seguros qué hacer con este Mesías, ya que él los dejó tan perplejos que para ellos Jesús pasó de ser el Mesías esperado a ser el Mesías inesperado.
Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Marcos 1. Vamos a estar cubriendo la segunda mitad de ese capítulo, versos 21 al 45. Bueno, hoy vamos a ver cómo Jesús reaccionó cuando empezó a ponerse famoso, pues, hablando en plata, por los milagros que hacía en sus ministerios, en su ministerio. Y si esta es su primera vez leyendo este evangelio en particular, pues puede que le sorprenda la manera en que Jesús manejó su fama. Pero bueno, primero vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. ¿Oran conmigo? Amén. Bueno. Padre que estás en los cielos, el pasaje de hoy es un espejo para mí, es un espejo para todos nosotros. Señor, este pasaje nos muestra que 2000 años después todavía estamos malinterpretando la naturaleza del reino que tu Hijo Jesús vino a establecer. Por eso, Señor, necesitamos tu ayuda en esta mañana. Abre nuestros ojos y haz clara tu escritura. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu haga un milagro en nuestras mentes, porque eso no sucede si no es a través de un milagro de tu Espíritu, Señor. Haz ese milagro en nuestras mentes y nuestros corazones para que conozcamos y recibamos al verdadero Jesús y no al Jesús que nosotros nos inventamos. Señor, ayúdanos a recibir el Jesús de verdad, el que nos salva, el que nos transforma. No, Señor, no ese Jesús amaestrado que nos inventamos en nuestras mentes. Pedimos esto en su nombre poderoso. Amén. Presta atención a esta pregunta. ¿Qué tenían en común? Tienen que saber un poquito de historia. ¿Qué tenían en común las cruzadas de la Edad Media? Los moros en contra quienes peleaban, los nazis de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hace par de décadas, las fuerzas militares americanas y el Talibán, Al-Qaeda y el Estado Islámico. ¿Qué tienen todos ellos en común? Que todos juran y perjuran que Dios está de su lado. No es la primera ni última vez que bandos opuestos dicen que Dios está de su lado. Tanto en las protestas de derechos civiles que tomaron lugar el verano pasado, como en la reciente protesta en contra de las elecciones del 6 de enero en el Capitolio en Washington, D.C. Protestas que fueron lideradas por bandos políticos opuestos y ambas de las cuales terminaron en violencia y en motines. En ambos casos podíamos encontrar participantes que, bueno, a través de su vestimenta, a través de lo que tenían puesto o de los artefactos que llevaban, comunicaban que Dios mismo apoyaba su lucha. Pues eso nos lleva a preguntarnos inevitablemente cuál de los dos tiene la razón. No me dé su opinión. Se me calla. Esto fue puramente retórico. Ya le hemos dado suficiente gusto al enemigo con toda la división que vimos el año pasado. Ya estuvo suave. Con este ejemplo, yo lo que le pido a Dios es que haga claro a nuestras mentes y a nuestros corazones esta mañana que por más que nosotros digamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, la verdad es que en vez de nosotros someternos a lo que Él manda, nosotros queremos moldear, nosotros queremos tongonear, nosotros queremos amaestrar a ese Jesús y tenerlo en una correíta para que entonces Él se convierta en portavoz de nuestras aspiraciones personales. Y es así como nosotros terminamos viendo a polos opuestos alegando que Dios está de su lado. Pero Dios conoce el corazón del hombre. Y es por esa razón que en el pasaje de hoy, en el momento que el pueblo empieza a tomar interés en el ministerio de Jesús, vamos a ver que Jesús reacciona de una manera que nadie esperaba. Porque hoy en día cuando una persona se hace famosa, todos queremos saber los detalles de la vida de esa persona.
Nos podemos meter en el internet y podemos averiguar la vida y milagros de esa persona, dónde nació, dónde se crió, es del mismo país que soy yo, es del mismo pueblo que soy yo. ¡Wow! Es de Carolina, vea, rayos. Podemos averiguar cuáles son sus posturas religiosas. ¿Cree lo mismo que yo? ¿Es protestante? ¿Es católico? ¿Es agnóstico? ¿Es ateo? Podemos averiguar sus posturas políticas. Y de esa misma manera, en este pasaje, ahora que el pueblo está notando que Jesús es único, pues hacen lo mismo que haríamos nosotros si Él hubiera venido en estos tiempos. Lo tratan como una celebridad. ¿Y qué sucede? A nosotros nos gusta usar las celebridades para validar nuestras causas personales. Nosotros creemos que el cristianismo es más válido cuando alguien famoso se convierte. Y estamos promocionando películas con actores que no han trabajado en 10 años. No me voy por ahí. Espérate. O si como pastor yo estudio en un seminario a los pies de otro pastor famoso, de otro maestro famoso, pues menciono esa conexión en cada oportunidad que tengo para reflejar esa luz como la luna refleja la luz del sol. Pues de esa misma manera, el pueblo en el pasaje de hoy quiere usar a Jesús para su provecho. Pero cuando vemos la reacción de Jesús, les aseguro que nos va a dejar todos una pregunta. A fin de cuentas, ¿de qué lado está Jesús? ¿A quién apoya? ¿Cuál causa es la que vino a defender? ¿Tira para la derecha o tira para la izquierda? ¿Vino solo a sanar enfermos? ¿O vino también a garantizar seguridad social a las viudas y los huérfanos? ¿O vino a derrocar a los romanos? ¿O vino a revertir la decisión Roe versus Wade para que en nuestro país termine la práctica abominable de asesinar humanos en el vientre? ¿O vino a poner fin a la opresión sistémica causada por el racismo histórico de esta nación? ¿Qué vino a hacer? Se me callaron todos. Bueno, yo creo que la palabra de Dios va a hablar directamente a estos asuntos en esta mañana. Así que les invito a que lean conmigo empezando en el verso 21 y vamos a ver que la razón por la cual el pueblo se daba cuenta que el ministerio de Jesús era diferente era porque Jesús tenía algo que nadie más tenía. Jesús tenía autoridad. En primer lugar, Jesús mostraba autoridad sobre las enseñanzas que impartía durante su ministerio. Vamos a comenzar en el verso 21, donde dice, entraron en Capernaum. Capernaum era un poblado pesquero que estaba a las orillas del mar de Galilea. Continúa, dice, enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que distinguía a Jesús de los otros maestros era que él enseñaba con autoridad. Este verso está súper interesante porque la autoridad con la cual Jesús enseñaba hacía parecer que los escribas, por comparación, fueran maestros deficientes. Pero gente, no se me olviden que los escribas eran los maestros de la ley porque ellos eran considerados como expertos en la materia y llegar a ese estatus no era fácil. No estamos hablando de que yo pasé un mes viendo videos de YouTube aprendiendo a repetir la teología de otra persona como el papagayo y entonces ahora me voy a poder enseñar. No, para llegar al estatus de maestro de la ley era una educación que usted no se puede imaginar. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ver cómo se pasa el tiempo en un yeshiva. Un yeshiva es un seminario judío ortodoxo.
Y allí usted va a notar el trabajo que la gente pasa buscándole las 5 patas al gato en asuntos teológicos que usted no se imagina. Los escribas ciertamente conocían mucho su teología, pero comparados a Jesús, nunca ha existido un egresado de un yeshiva con autoridad que tan siquiera pueda acercarse. El maestro más hábil, con la retórica más aguda, no le llegaba ni a los tobillos. Es como si este verso dijera: se admiraban de cómo jugaba baloncesto porque jugaba como quien tiene habilidad y no como LeBron James. ¿Qué es eso? Espérate, lo estás comparando con lo mejor que hay. O se admiraban de su habilidad porque jugaba golf como quien sabía y no como Tiger Woods. Estamos comparándolo de manera similar. La autoridad con la que Jesús hablaba era vastamente superior a la de los escribas, y no era por el tono de voz de Jesús, porque nosotros creemos que hablar con autoridad es esto. No se refiere a eso. Se refiere a cuando este verso nos dice que Jesús hablaba con autoridad, se refiere al significado literal de la palabra autoridad. Jesús enseñaba la palabra de Dios con autoridad. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús es Dios. Y por lo tanto, eso lo hace a él autor de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como es el autor de la palabra de Dios, él puede enseñar su palabra con autoridad. Por esa razón, pues no había quien lo pudiera pillar. Por esa razón, los supuestos expertos estaban resentidos. Por esa razón, por más autoridad que nosotros digamos tener al predicar, siempre va a ser una autoridad derivada. Pero el poder es incomparable cuando la autoridad es directa. Es como la diferencia entre yo pedirle a mi hija menor que le diga a mis varones mayores que yo dije que dejen de jugar y se acuesten a dormir, y entonces yo ir a decírselo en persona. Esa es la diferencia. Pero la autoridad de Jesús cubría mucho más que sus habilidades retóricas. Esa autoridad también se extendía a la esfera sobrenatural. Porque como vamos a ver, Jesús también mostró su autoridad sobre los endemoniados. Nos dice el verso 23. Que en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Estaba en la sinagoga, en el sitio de adoración, un hombre con espíritu inmundo. Si en una sinagoga donde Jesús estaba predicando puede haber una persona bajo posesión demoníaca, puede suceder aquí también en medio nuestro. Dice, este hombre comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Muchas cosas importantes que notar aquí. Número 1, pues cuando el hombre pregunta, ¿qué tienes con nosotros? Pues eso puede significar que el hombre haya estado poseído por varios demonios. La Biblia habla de eso en otras partes. También puede ser que el demonio esté hablando en nombre de todos sus colegas. Porque cuando pregunta, ¿has venido a destruirnos?, claramente se dan cuenta de que la llegada del Mesías era el principio del fin para ellos. La mayoría de los seres humanos aquí en el Evangelio de Marcos pues están pasando trabajo, procesando, rascándose la cabeza, decidiendo quién es Jesús. Pero los demonios sabían exactamente quién era Jesús. Es por esa razón que nosotros no podemos fiarnos de nuestro conocimiento teológico para tener seguridad de salvación. No podemos fiarnos de la justicia que nos da nuestra teología. Porque la teología de estos demonios era 100% precisa. Estos demonios tenían mejor cristología que la gente en esa sinagoga. Porque
porque mientras todos están tratando de decidir quién era Jesús, en qué categoría podía caer, el demonio le dice a Jesús sin duda alguna a través de este hombre al final del verso 24, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Bueno, antes que el demonio tomara control del asunto, el verso 25 dice, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, dice el verso 26, el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Continúa. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Yo tengo que mencionar esto. Cuando nosotros vemos este incidente, ¿cuál es la diferencia entre el espectáculo de un charlatán y Jesús echando fuera demonios de verdad? Porque yo me crié en un ambiente donde se veía. Era un circo donde yo me crié. ¿Cuál es la diferencia? Autoridad. Los charlatanes y los farsantes pues tienen que cerrar los ojos como si estuvieran pariendo. Los charlatanes y los farsantes tienen que estar gritando ¡sal fuera! Por 20 minutos. No pasa nada. Los charlatanes y los farsantes tienen que poner la mano a la gente en la cabeza e empujarlos para que se caigan. Jesús no tiene que recurrir a nada de esto. Jesús sencillamente reprendió. Y esto, reprender significa regañar. Regañó al espíritu inmundo, ordenó que saliera del hombre ¿cuántas veces? 2 veces. 1 vez. Y ya. Jesús no tenía que pasar 45 minutos gritando y sudando para lograr un exorcismo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús que estaba predicando en la sinagoga era el mismo Jesús que era desde el principio con el Padre y con el Espíritu. No estamos hablando de cualquier hombre. Dios eterno, a quien se somete toda la creación al instante. Ese que se dio en sacrificio por ti y por mí y se dejó matar. Es Dios eterno. Procesa eso por 3 segundos. A este Dios se le somete toda la creación al instante, incluyendo el mundo de los seres angelicales, que incluye los demonios. Los demonios no compiten con Jesús. Los demonios se someten a la autoridad de Jesús. Y aún a través del mal que hacen, a la larga, obran la voluntad del Señor. No se dan cuenta. O quizás se dan cuenta, pero ¿qué pueden hacer al respecto? No hay competencia ni por un instante. Colosenses 1, 15 al 17 nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. En Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo usted puede decir que la Biblia no enseña la divinidad de Jesús? En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué hombre puede decir que creó algo? En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Yo no puedo crear nada ni visible. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, incluimos el mundo demoníaco aquí. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Esto cambia nuestras vidas porque si nosotros pertenecemos al Señor vamos a experimentar oposición del enemigo. Y vamos a experimentar momentos de oscuridad en nuestra vida. Momentos de vulnerabilidad.
momentos en que vamos a despertar a mitad de la noche y de momento nos vamos a encontrar presas del terror de momento, porque somos criaturas. En ese momento tenemos que recordar la verdad. Jesús es antes de todas las cosas y todo lo que sucede, inclusive la oposición del enemigo, está bajo la dirección de ese Salvador que nos ama. Amén. Amén. La lucha espiritual es una realidad. Y sí, las potestades espirituales son superiores a nosotros. Pero si usted verdaderamente se ha escondido detrás de Jesús, detrás de la roca eterna, usted está seguro por la eternidad. ¿Usted me oyó? Si usted está escondido detrás de la roca eterna, usted está seguro. No existe demonio ni existe legión que pueda apartarlo del amor de Dios. Yo me alegro de eso. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús tiene autoridad absoluta sobre la esfera sobrenatural. Este pasaje también nos deja ver que Jesús tiene autoridad sobre los enfermos. Gente, el día no había terminado para Jesús. Es el día de reposo, es el sábado. Imagínense que sea como el domingo para nosotros. Él ya había estado en la sinagoga. Cuando yo termino el culto del domingo, yo llego a casa y yo duermo como por 5 horas. Jesús acaba de ministrar en la sinagoga, acaba de hacer un exorcismo en la sinagoga. Él sale y nos dice el verso 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón, este es Pedro, Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se acercó, tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. Estos versos comunican algo hermoso. Jesús está estableciendo su ministerio y Él le está mostrando al mundo a través de los milagros que Él está haciendo que Él no era un farsante, que Él sí era el Mesías prometido por Dios, porque hay farsantes por todos lados. Hay gente que se puso a profetizar cómo iba a salir las elecciones, salieron 100% incorrectos y entonces ahora están tratando de arreglar las cosas. Pero Jesús a través de sus milagros estaba probando que Él era el Mesías prometido por Dios. Así que estos milagros tenían un propósito importante y tenían un propósito histórico. Sin embargo, Jesús no solo reserva su poder para milagros públicos y espectaculares, sino que Él también ministra en privado, individualmente, con amor, con ternura, con gentileza. Y cuando sanaba, sanaba de verdad. Yo digo eso porque en el ambiente que yo me crié, pues la gente decía, bueno, el Señor cubrió mis caries, pues entonces lo veía con plata en la muela. El Señor crea de la nada. Y el caso con la suegra de Simón no fue que después de sanarla de la fiebre, ella queda como nosotros quedamos después de una fiebre, que tuvo que dormir para restablecer sus fuerzas. No, el Señor la sanó completamente y en agradecimiento por lo que hizo, ella se levanta y comienza a servirles en el momento. Note eso. Amada iglesia, cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, Él compró nuestra salvación y también compró nuestra sanidad. Podemos decir eso sin ningún problema. No estamos diciendo ningún tipo de herejía cuando decimos eso. Isaías 53 lo profetiza 700 años antes que Jesús naciera. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Es interesante, Él estaba haciendo expiación por nosotros y nosotros lo tratamos como si Dios lo estuviera castigando por algo malo que Él había hecho. Pero Él fue herido no por algo que Él hizo, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados.
Así que, amada iglesia, toda sanidad que experimentamos en esta vida fue adquirida por Cristo en la cruz. Y la sanidad que no lleguemos a experimentar en esta vida, porque estamos en un mundo caído donde nos vamos a enfermar, vamos a envejecer y nos vamos a morir. La sanidad que no lleguemos a experimentar en esta vida la experimentaremos en el día final, en el cual Apocalipsis 21 nos promete que ese mismo Jesús que consoló y sanó a la suegra de Pedro, enjugará toda lágrima de tus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Por esa razón, en este mundo caído y afectado por la enfermedad, pues nuestros corazones se llenan de esperanza cuando nos damos cuenta que nuestro Salvador tiene autoridad sobre las enfermedades. En este momento tan incierto. En este momento que yo pienso en mis padres a su avanzada edad, y yo digo, ay Señor, pásalos a través de esto. El Señor tiene control sobre todo. Y Él nos ha prometido una sanidad final, una sanidad absoluta y una sanidad irreversible. Bueno, en este punto ya la fama de Jesús se había regado por la región. Y después de ministrar en la sinagoga por la mañana y ministrar a la suegra de Pedro por la tarde, pues vemos que el día de Jesús no se había acabado todavía. El verso 32 dice que a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Cuando yo era más joven y yo interactuaba con estos textos, yo decía, ¿pero por qué? ¿Usted no se preguntaba eso? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quería mantener su estatus secreto en el principio de su ministerio? Tome nota de eso. Yo voy a hablar sobre eso a lo último. Por ahora vamos a brincar juntos al verso 40. Vamos a leer de otra sanidad que Jesús ministró para mantenernos en el tema de la autoridad sobre los enfermos. Dice el verso 40, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose, yo sé hablar español, arrodillándose, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso conocía la autoridad de Jesús. Él no le dice si puedes, él le dice si quieres. Y bueno, probablemente ya tarde por la noche, este día de reposo que Jesús había pasado ministrando, echando fuera demonios, sanando, amando a la gente, llega este hombre a quien la ley de Moisés le imponía que no podía acercarse a nadie. Tenía que vestirse de saco. Y cuando veía gente a lo lejos tenía que gritar inmundo. Tenía que gritarle a la gente, soy sucio, no se me peguen por el resto de su vida. Y nadie se le podía acercar a menos que fuera sanado milagrosamente. Llega este hombre a Jesús. Y estoy seguro que en contraste a los muchos líderes religiosos de entonces, que estoy seguro que mantenían su distanciamiento social de los leprosos, no por cumplir la ley, sino por desprecio al pueblo, nos dice el verso 41, movido a compasión. Nuestro Salvador es movido a compasión por nosotros. Nosotros tenemos acceso y su corazón se mueve a compasión mucho más pronto de lo que nosotros nos damos cuenta. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, ¡lo tocó!
Esto era prohibido. Y en un día de reposo lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Después de este ministerio amoroso que el Señor le mostró, uno pensaría, pues, esta persona estaría agradecida. El verso 45 nos dice, pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. No quiero pasarle por esto por encima demasiado rapidito. Cuando Jesús le dijo a los demonios que se callaran, ellos obedecieron. Pero por supuesto nosotros no le hicimos caso. Los hombres no le hicieron caso. Antes de obedecer a Jesús, preferían ser los primeros en llegar con el cuento en caliente. Amada iglesia, la falta de discreción es destructiva. No lo dice la Biblia, pero como a veces las palabras se las lleva el viento, lo voy a decir otra vez. La falta de discreción es destructiva. Y esa mala costumbre hace que nosotros, en vez de ser parte del plan de Dios, estemos estorbándolo. ¿Dónde cae usted? Pues por causa de esa desobediencia, Jesús tiene que terminar escondiéndose de las muchedumbres en sitios desolados. Yo no sé, como les dije, notaron las veces en que Jesús ordenó a los demonios y a las personas que mantuvieran secreta su identidad y sus milagros y la naturaleza de su ministerio. Como le dije antes, usted se ha preguntado por qué Jesús hacía eso al principio de su ministerio. Y decía, todavía no ha llegado la hora, todavía no ha llegado la hora. ¿Por qué? Gente, porque esa era la manera en que él ejercía autoridad sobre las exigencias que el pueblo le empezó a imponer. Como les mencioné al principio, cuando el pueblo se da cuenta de lo que Jesús podía hacer, pues ellos empiezan entonces a buscar a Jesús por todos lados. Pero si ustedes leen el Evangelio de Juan, cuando habla del milagro de la alimentación de los 5,000 a través de los 5 panes y los 2 peces, ¿verdad? Eran 5 panes y 2 peces, sí. Esto pasa en la Edad Media. Gente joven, les va a encantar llegar a la Edad Media. Cuando habla del milagro de la alimentación de los 5,000, podemos ver que Jesús podía ver los corazones materialistas de muchos de los que se hacían llamar sus seguidores. Él les dice en Juan 6:26, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Jesús sabía que el reino que ellos buscaban no era el reino que él había venido a establecer. Y así como hoy en día la gente solo quiere a Jesús para afirmar las posturas políticas que ya poseen. No quieren a Jesús para guiarlos hacia dónde deben ir. No, yo quiero que Jesús esté de acuerdo conmigo donde estoy ahora. De esa misma manera, en ese tiempo, la única razón por la cual les interesaba esa figura milagrosa de Jesús era para que fuera, pues, o el que sacara a los romanos que estaban ocupando Israel, o para que fuera su curandero personal, o para que fuera su Uber Eats personal trayéndoles comida a la puerta de su casa. Gente, por esa razón cualquier otra persona se habría aprovechado de esto para solidificar su fama. Pero Jesús, dice el verso 35, miren lo que hizo él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario
y allí oraba. Y bueno, aunque la gente puede estar en desacuerdo con lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, y aunque los expertos en estrategia y aunque la fanaticada crean que nosotros estemos perdiendo el tiempo al hacer esas cosas, amada iglesia, el reino de Dios avanza a través de la oración. Aunque crean que estemos perdiendo el tiempo, el reino de Dios avanza a través de la oración. Dice el verso 36 que Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, estoy seguro que con el tono de voz que les voy a decir ahora, todos te buscan. Estoy seguro que tenían ese tono de voz. Tú has generado todo este entusiasmo, tienes todas estas muchedumbres que te están buscando. Podemos aprovecharnos ahora y hacer cuanta cosa. Te acabas de ir viral. Y te escapas a orar. Todos te buscan. Pero Jesús ya se había decidido. Él les dice en el verso 38, Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí. ¿Por qué? Porque para eso he venido. Es bien interesante. Es como si yo fuera parte de una banda y estuviera tocando en la ciudad de Miami y generáramos algún tipo de entusiasmo allí, cuando yo era joven, hace 5 años. 5 nada más. Y entonces generáramos entusiasmo allí y entonces nos fuéramos a descansar en Port St. Lucie. Y entonces me dijeran, mira, toda esta gente en Miami quiere verte otra vez. Por supuesto, vamos a tocar en Miami para que entonces allí nos vea la gente famosa y nos vea la gente de influencia y nos firmen y seamos famosos. Yo diga, no, vámonos por Cala. ¿Por qué? Porque para eso he venido. Aunque la fanaticada y los expertos en la estrategia crean que estamos perdiendo el tiempo, amada iglesia, el reino de Dios avanza a través de la prédica del evangelio. A eso es que hemos sido enviados. Dice el verso 39, fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Aunque la fanaticada y los expertos en estrategia digan que estamos perdiendo el tiempo, el reino de Dios avanza a través de ministrar a los que están en necesidad. No a través de buscar donde mi fama va a crecer. Y si nosotros establecemos las mismas prioridades que Jesús estableció, el efecto va a ser el mismo. La gente no lo va a entender. La gente lo va a ver usted y no va a saber qué pensar sobre usted. Nos van a decir que estamos perdiendo el tiempo. Y a veces nosotros mismos nos vamos a preguntar si estamos haciendo lo correcto, porque en medio de eso uno como que a veces pierde la perspectiva. Y uno dice, Señor, estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué tengo esta incertidumbre? Bueno, porque Dios dice en Isaías 55, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos porque nosotros nada más estamos pensando pues en salud, en dinero, en comida. Pero Dios sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. Por eso Jesús es igual de chocante ahora que cuando vino a este mundo. En su comentario exaltando a Jesús en Marcos, el comentarista Daniel Akin escribe lo siguiente. Él no era el tipo de Mesías que el mundo del primer siglo esperaba, pero sí era el tipo de Mesías que el mundo del primer siglo, de hecho el mundo entero, realmente necesitaba. Nuestra mayor dolencia no es la enfermedad, sino el pecado. No los demonios, sino la muerte.
No necesitábamos un Mesías que solo trajera libertad de la opresión política y sanidad de la enfermedad física. No, necesitábamos un Mesías que diera su vida como rescate por pecadores como tú y yo. Alabado sea Dios, Él nos envió la clase de Mesías que necesitábamos. Y cuando nos damos cuenta que la prioridad de Dios al enviar a Jesús era que el mundo se diera cuenta de su condición desesperada y entonces traer reconciliación con pecadores de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los idiomas, de todas las razas, al ver que esa es la prioridad de Dios. ¿Cómo cuadra eso con tus expectativas personales de Jesús? Un Jesús que en vez de convertirse en un programa de comida gratis, te dice, yo soy el pan de vida. ¿Cómo cuadra eso con tus expectativas de Jesús? Un Jesús que en vez de sacrificar a otros para llegar al poder, Él se sacrifica a sí mismo para salvar a sus enemigos. Ese Jesús cuadra con tus ideales. Al ver el corazón de Jesús en el pasaje de hoy, yo creo que después de todo la pregunta correcta no es ¿de qué lado está Jesús? Creo que más bien la pregunta correcta es ¿estás tú del lado de Jesús? Amén. El que tiene que alinearse eres tú. Y el que está del lado de Jesús es el que se da cuenta que no puede basar su esperanza en su política, no puede basar su esperanza en su moralidad, en sus esfuerzos, en sus buenas obras, sino que su única esperanza es confiar en lo que Jesús logró por nosotros a través de su vida, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Esa es nuestra única esperanza y esa es la manera en la cual nosotros nos alineamos con Jesús, creyendo en lo que Él predicó. Por esa razón yo quiero invitarlos a que respondamos a la palabra que hemos recibido, participando en la cena del Señor. El equipo de adoración puede tomar su lugar.